2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Un saludo a todas y todos los estudiantes del Estado Plurinacional de Bolivia. Los saluda su maestro Roger Sanginés Poma, del área de Ciencias Sociales, quien brindará el contenido La Guerra del Chaco e inicio del socialismo militar de 1932 a 1935, como contenido para el nivel de sexto de secundaria. En este primer contenido, que titula La Guerra del Chaco e inicio del socialismo militar de 1932 a 1935, comenzaremos con el siguiente análisis del mensaje. La Guerra del Chaco de 1932 a 1935 fue el cimiento de la nacionalidad boliviana. En ese espejo ensangrentado, como diría el célebre René Zabaleta, la patria miró su rostro por primera vez y sintió la necesidad de cambiarla. Vino entonces la Revolución Nacional. Autor Rafael Archón. De igual manera, a este evento tan importante en la historia de nuestro continente, el autor Eduardo Galeano, en su libro Memorias del Fuego, menciona lo siguiente. Escondidas entre los pliegues de ambas banderas, la Standard Oil Company y la Royal Dutch Shell disputan el posible petróleo del Chaco. También hace referencia a la siguiente idea. Aquí mueren de bala, pero más mueren de sed, haciendo referencia al territorio del Chaco. Y para culminar, también se menciona, de un lado y del otro, el pueblo descalzo es carne de cañón que paga por los errores de los oficiales. De esta manera podemos reconocer que este evento fue importante en la historia de Latinoamérica. Pero ahora conozcamos un poco más de este territorio. El Chaco es una región geográfica que vincula a los países de Paraguay, Argentina, Bolivia y también Brasil. Es una región muy especial en este continente porque sus características geográficas, tanto de clima y temperatura, la hacen especial. Es en este entonces espacio geográfico que se encuentra un recurso importante, valioso en la actualidad, y que desde inicios del siglo XX fue muy importante para la industria que actualmente vivimos. Estoy hablando de lo que es petróleo y gas. Muchas veces se creía en la historia nacional que era la bandera de la guerra manejada por la Standard Oil o la Royal Dutch. Muchos creyeron que la guerra de Chaco fue desarrollada por estas dos compañías, pero la historia, con sus avances de investigación, hicieron conocer que hubo aspectos más importantes que estas compañías. Pero veamos una geopolítica importante en relación a lo que estamos conociendo ahora. Bolivia, cuando perdió la salida al Océano Pacífico en la guerra con Chile, buscó otra salida al Océano Atlántico así para conectarse con el mundo. Y así que la geopolítica nacional que manejaban nuestros gobernantes era inmiscuirse con soberanía en lo que es la región de la cuenca del Río de la Plata, especialmente con la hidrovía Paraguay-Paraná. Y es donde Bolivia tiene un puerto nacional, el cual se nombra Puerto Buch, también que se encuentra en la misma provincia del mismo nombre, Hermann Buch. Te invito a que puedas continuar esta tarea de fortalecimiento de este contenido con tu apoyo de tu maestra o maestro, con las dos preguntas. Investiga la población originaria de este territorio, también la producción agrícola y ganadera que se encuentra. También investiga un poco lo que es el clima, vegetación y el suelo de este territorio. Continuemos. Ya en el desarrollo del evento histórico vamos a ver que es un proceso muy largo, que va a marcar tres gobiernos. La primera, Bautista Saavedra; la segunda, Hernando Siles; y la tercera, Daniel Salamanca. Durante el gobierno de Bautista Saavedra, que es desde 1921 a 1925, se van a desarrollar exploraciones en el territorio del Chaco, dejando pequeños fortines donde los militares tenían que resguardarlos. Ahí nacieron las estancias chaqueñas. Ya en el año de 1928, durante el gobierno de Hernando Siles, se desarrolló los primeros enlaces de combate entre Paraguay y Bolivia, donde hubo enfrentamientos mayormente por el fortín La Vanguardia. Ya en el año de 1931, el gobierno de Daniel Salamanca va a imponer un gobierno de lucha contra Paraguay por este territorio y también por los recursos naturales que se encontraban. Pero vale detallar que el gobierno de Daniel Salamanca estaba manipulado por el gobierno minero del Estaño, que hace ya referencias en los libros de historia de ese año, los cuales manipulaban a este gobierno para obtener mayores beneficios en las minas, pero también en las haciendas, lo cual provocó muchos levantamientos en las poblaciones altiplánicas, por ejemplo, Huaqui, Tiwanaku, Pucarani y Jesús de Machaca. Entonces, estas regiones andinas lucharon para desligarse del poder hacendado
Entonces el gobierno de Daniel Salamanca tuvo un conflicto en la región boliviana altiplánica, pero también ya se avisoraba un conflicto en la región del Chaco. Como antecedente también importante es que Paraguay y Bolivia habían llegado a este conflicto con una experiencia vivida de afrontar conflictos bélicos internacionales. Por ejemplo, Paraguay afrontó la guerra de la Triple Alianza contra Brasil, Argentina y Paraguay, la cual se desarrolló desde 1864 a 1870. Bolivia había afrontado también otros conflictos bélicos internacionales, por ejemplo, la Guerra del Pacífico en 1879 y la Guerra del Acre de 1899 a 1903. Ambos países sabían afrontar las guerras internacionales, esto en su marco internacional, pero veamos en Bolivia qué estaba ocurriendo. En Bolivia se va a dar un fenómeno muy importante en 1931, con la creación de la Escuela Aylwin de Guarizato, un movimiento educativo vinculado a nuestras culturas originarias del altiplano, la cual va a ser un ejemplo y la cual actualmente se estudia en Brasil, Argentina, Chile, Perú, hasta México, como un ejemplo que en esa época era vanguardia en la educación para las poblaciones originarias de Latinoamérica y especialmente para Bolivia. Así lo reconoce Frank Tomemann, cual indica que es la más boliviana de las creaciones, dando un ejemplo a toda Latinoamérica. Pero veamos, en ese aspecto de los antecedentes vamos a llegar al inicio de este conflicto bélico, el cual va a tener una fecha importante, el 15 de junio de 1932, cuando el ejército boliviano ataca el Fortín López en la laguna Chuquisaca, o también conocida como la laguna Pitoantuta para los paraguayos. Como tú puedes ver en la imagen, está remarcado con una estrellita roja. El conflicto va a durar un mes. Para el mes de julio, todo el desarrollo de este conflicto va a ir creciendo, llegando a lo que va a ser el 9 de septiembre de 1932, donde se va a comenzar con la defensa del Fortín Boquerón. Este mismo evento va a concluir el 29 de septiembre de 1932, donde vamos a demostrar todo el heroísmo del ejército boliviano, que va a defender con unos centenares de soldados a miles del ejército paraguayo. Entonces, este evento es muy importante porque los mismos paraguayos reconocen, después de tanto tiempo de lucha, que el valor de los bolivianos en defender el Fortín Boquerón fue un ejemplo de heroísmo y amor a la patria. Posterior a este evento, en noviembre de 1932, vamos a tener la batalla de Kilómetro 7, que va a ocurrir como un evento muy especial, porque va a frenar todo el avance del ejército paraguayo que estaba dirigida hacia nuestro territorio. Entonces, esta batalla frena al ejército paraguayo y hace que nuestro ejército recupere ese honor en ese territorio y vaya avanzando el territorio perdido. En este evento va a aparecer muy importante el teniente coronel Rafael Pavón, que va a marcar un hito histórico en Latinoamérica por ganar el primer conflicto en vía aérea, un gran aviador que va a marcar la historia militar nacional. Continuando este proceso de la Guerra de Chaco, en los sucesivos años vamos a ver que en 1933 el ejército boliviano estuvo al mando del alemán Hans Kuntz, quien va a tener estrategias militares favorables, también desfavorables al ejército boliviano. Ya en el año de 1934 se va a desarrollar un golpe de Estado más conocido como el Corralito de Villamontes, demostrando las discrepancias que existían entre la jefatura militar y el gobierno estatal. Ambos no entraban en acuerdos para afrontar la guerra, entonces se decidió a la cabeza de los militares derrocar a Daniel Salamanca. Ya en el año de 1935, culminando esta guerra del Chaco, vamos a tener la batalla victoriosa, la que es conocida como en Villamontes, la cual va a frenar todo el ataque paraguayo, pero va a asentar soberanía en los territorios donde se guarda mucha riqueza en petróleo y gas. Hay eventos muy importantes durante este conflicto bélico. Uno de ellos es el del 6 de octubre de 1933, la cual es conocida como Tres Pasos a Frente. Es cuando estudiantes del colegio militar de entre 15 y 17 años son convocados a esta guerra, pero siempre indicándoles el sacrificio que iban a lograr. Entonces los comandantes mandaban decir quiénes se animan a ir a esta guerra. Y los estudiantes de este colegio militar, aunque no habían acabado sus estudios, dieron un paso. Se les volvió a recomendar que la guerra era muy sacrificada y volvieron a dar su segundo paso. Y volvieron a dar el tercer paso, reivindicando su valor y lucha para ir a la guerra. El estudio de este contenido es muy importante porque realza el valor de nuestro pueblo boliviano en afrontar la guerra del Chaco. Te invito en la próxima sesión a que me acompañes para continuar estudiando este tema tan valioso en nuestra historia. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.